Bienvenidos y bienvenidas a Lo de Dava, el espacio en el que compartimos cómo es la vida en Dava. Bueno, hoy tenemos a una invitada de estas que a veces traemos y que, bueno, pues que en principio no forman parte de Dava, pero sí que son personas amigas de Dava, ¿eh? Cristina, muchas gracias por asistir a Lo de Dava, a este podcast. Cristina, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Vale, pues bueno, buenos días, encantada de estar aquí. Yo soy Cristina, trabajo en la Fundación ADECO. Por un lado tengo el rol de formadora en diversidad, equidad e inclusión, donde trabajo más con empresas para fomentar esos espacios inclusivos, y por otro lado soy consultora del Departamento de Integración e Inclusión. Concretamente estoy liderando el programa de la mujer en Barcelona y bueno, lo que hacemos dentro del programa, lo que hago es atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, ya sea por violencia de género, por cargas familiares no compartidas, riesgo de exclusión social o una situación de desempleo de larga duración. Y el objetivo del programa es poder acompañarlas, poder orientarlas, poder formarlas y que puedan encontrar esa oportunidad laboral que les ayude pues, a mejorar su situación y a poder empezar de nuevo si es que es lo que necesitan. Y Cristina está aquí porque estamos en los días posteriores también del Día de la Mujer, ¿verdad? Sí. Que fue este domingo pasado. Y nos has explicado pues, qué haces dentro del programa Mujer y en el programa de la mujer y en Fundación ADECO. Y recientemente también habéis tenido una iniciativa muy interesante, ¿verdad? Sí, siempre para los días clave dentro del programa, que sería el 8 de marzo y el 25 de noviembre, intentamos hacer acciones donde involucremos a empresas y a candidatas. Este año lo que hemos hecho ha sido una feria, fue el miércoles, o sea, esta semana. Ha sido una iniciativa muy guay porque han participado 7 empresas con ofertas reales, han venido 50 candidatas y bueno, los resultados pues también llegan pronto, ¿no? Porque estuvimos por la mañana y por la tarde ya nos dijeron candidatas que las habían llamado para hacer entrevistas, para poder pues bueno, estar dentro de esos procesos de selección y bueno, y es el objetivo que perseguimos, que de esta feria, de esta pequeña acción, pues salgan contrataciones y que se puedan incluir en el mercado. Nos contaba Cristina, entre bambalinas, que oye, organizar un evento de estas características siempre genera un poquito de tensión, ¿verdad? Total. Pero oye, nos has comentado que los resultados han sido increíbles. Sí, súper bien. Ya. Claro, luego pues esto, ¿no? Te genera mucha tensión, mucha ansiedad y luego cuando pasa y dices, pues monto otra. Monto otro, que esto ha sido increíble. Y vamos, adelante, se te olvida. Es muy interesante lo que cuentas y, ostras, parece mentira, ¿no? Que en un entorno como el nuestro todavía tengamos, y en un año como, bueno, 2026, pues todavía tengamos que hablar de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tengamos que hablar de personas que están sufriendo por motivos de violencia de género, personas que están en riesgo de exclusión por su origen. ¿Cómo cambia la vida de las mujeres cuando tienen la oportunidad de acceder a un trabajo digno? Claro, tendemos a pensar que un trabajo es solo un salario y un trabajo es mucho más, es el poder tener autonomía, el poder tener libertad de decisión, el poder rodearte en un ambiente pues, diferente al que te mueves siempre o tener una red social diferente y bueno, y dar ese paso, ¿no? de una vida más libre. Y el cambio es muy bestia porque, por ejemplo, hace como unos 5 años tuvimos una candidata que llegó a Fundación, pues como muchas otras, ¿no? Pues porque se lo ha dicho una amiga o porque lo ha visto en internet o lo que sea. Y nos comentaba que, bueno, que estaba pasando por una situación personal difícil. Ella tenía un empleo y en la empresa pues decidió contar un poco lo que estaba viviendo, pues también para que lo supieran y demás. Yo supongo que a nivel empresa no supieron cómo gestionarlo. Ajá. También hace como 5 años hay una diferencia también a nivel social como estábamos. No supieron cómo gestionarlo, el miedo a veces también te lleva un poco a la indiferencia, a no saber cómo hacer, y lo que hicieron fue a finalizarle el contrato. Entonces ella llegó, yo me acuerdo, pues una persona introvertida, tímida, que tenía claro que ya quería volver al mercado laboral, pero tampoco sabía muy bien cómo hacerlo. Y bueno, desde Fundación pudimos financiarle un curso de programación, porque lo que tenía claro es que no quería volver al sector donde estaba porque era masculinizado, y ya no tanto por eso, sino por la mala experiencia que había tenido. Y bueno, hizo el curso. Ya solo con esa formación vimos un cambio en ella, porque el poder estar ocupando su mente en otra cosa
poder conocer a un grupo de personas con las que hacía los trabajos y demás, y además que se le quedaba bien, entonces que se te dé bien algo es como un chute, ¿no?, para la autoestima. Y cuando finalizó el curso, como había sacado buenos resultados y demás, había empresas que tenían opciones de hacer prácticas y la cogieron. Estuvo haciendo prácticas un tiempo y cuando finalizó las prácticas se la quedaron y ya sigue trabajando en la empresa. Y, jolín, ahora cuando coincidimos, pues porque hacemos alguna jornada de bien o lo que sea, es como ver a otra persona. Es otra persona. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Tiene simplemente la manera en que ella se presenta o se expresa corporalmente es muy diferente a cuando llegó. Y ahí te das cuenta, ¿no?, de que el trabajo que hacemos es necesario y de que ese cambio en las personas a nivel económico, vale, sí, será un cambio evidentemente, pero a nivel emocional es muy grande. A nivel emocional, de confianza, ¿no?, de autoestima, ¿no? Totalmente. Que esto, pues lo que decías, al final acaba haciendo que la persona se muestre completamente diferente. Sí, total. Y además, y también en la manera de pensar, porque cuando estás en una situación de miedo, de incertidumbre, no piensas en cosas de futuro, ¿no? Y ahora ella, pues cuando me la encuentro, porque mantenemos contacto y me explica, oye, pues he pensado que quiero hacer un proyecto de esto y voy a hacer un voluntariado, y tienen unos planes de futuro y unos objetivos a futuro que antes no los tenía. Claro. Me ha interesado una cosa que has dicho. Has hablado de este caso precisamente, ¿no? Y nos llevabas 5 años atrás y decías, bueno, es que 5 años atrás no es el contexto actual. Y a mí me gustaría preguntarte por cómo lo ves, cómo ves a la sociedad, cómo ves el entorno en temas relacionados con la igualdad y relacionados con la inclusión, ¿no?, de la mujer, y sobre todo en estas circunstancias, bueno, pues tan chungas. Sí. A ver, ha habido un cambio social. Nos remontamos hace 5 años, ha habido un cambio, nos remontamos más atrás, ha habido un cambio más grande. Estamos mejor que hace un tiempo. Ahora está en el diálogo social, y cuando se habla de algo es porque ese algo existe, y si existe también hay posibilidad de cambiarlo, ¿no? Además, bueno, han habido avances, creo que también hay muchas entidades que están ahí pues para dar soporte, para dar acompañamiento, igual que Fundación, y también las empresas están haciendo cosas, ¿no?, por esta igualdad y para conseguirla. ¿Se ha conseguido del todo? No. No, nos queda todavía camino por recorrer, y también te das cuenta de que es necesario seguir hablando de esto y seguir haciendo acciones porque, pues, por ejemplo, en esto de la feria, ¿no?, que hablábamos antes, que hicimos este miércoles, cuando hacemos jornadas así, acciones, pues invitamos a empresas a que vengan a Fundación y hacemos desayunos de trabajo, hacemos este tipo de eventos. Seguimos teniendo ese hándicap, ¿no?, de que alguien te anula a última hora. Y suelen ser situaciones o personas que tampoco están en una situación tan chunga. O sea, son personas pues como puedo ser yo, y que te dicen, pues mira, es que al final no voy a poder ir porque el niño se ha puesto malo o porque me han llamado del colegio, tengo que ir corriendo. Y siempre la coletilla, ¿no?, de mi marido o mi pareja, no se puede cambiar la reunión porque es muy importante. Y es como, vaya. Mira, me encanta que me hagas que estemos hablando de esto, porque precisamente nosotros aquí nos estamos esforzando mucho en trasladar el concepto de la corresponsabilidad. Porque al final, bueno, como tú decías, ¿no?, la mayoría de veces todo recae en la mujer, y esa carga mental, pues además supone que, bueno, pues no estés pensando en otras cosas y estés centrado en la familia y en los quehaceres de la familia y demás, ¿no? O sea que sí, me gusta que me digas esto, porque mira, me has recordado a... Claro, y yo en esos momentos pienso, jolín, pues sí que sigue siendo necesario, ¿no? El 8 de marzo hablar de igualdad y hablar de corresponsabilidad, de conciliación familiar y laboral, pues son temas que todavía no se han conseguido al 100%. Sí. Mira, estoy aliviado, Cristina, lo tengo que reconocer, porque me has dicho que estamos mejor, nos has llevado a 5 años atrás, luego a 5 años más, entonces dices, no, estamos mejor. ¿Te preocupa el futuro? Bueno, sí, según qué ves, ¿no?, y qué escuchas, te preocupa el futuro, claro, sí. ¿Crees que podemos ir a
Es decir, ¿crees que estamos en el camino de poder vernos dentro de 5 años y yo preguntarte lo mismo y tú decir, no, hace 5 años estábamos peor, hace 5 todavía peor y hace 5 más todavía peor y ahora estamos, oye, hemos avanzado? ¿O ves que a lo mejor dentro de 5 años estaremos aquí y puede correr el peligro el hecho de decir hemos avanzado y a lo mejor tienes que decirme De un freno. nos hemos estancado o hemos ido para atrás? Bueno, yo pienso que la historia es cíclica y que es importante conocer la historia, de dónde venimos, por qué se hace el 8 de marzo, por qué existen días conmemorativos y tener ese conocimiento hace que igual no cometamos los mismos errores que se han cometido en el pasado. Entonces, bueno, me preocupa, sí, porque ves cosas en la tele y piensas, a ver dónde vamos a llegar. Siento esperanza, sí, porque, jolín, al final, pues, no sé, en Fundación ADECO hacemos mucho, mucho por este tema, quiero decir. Sí. A nivel de candidatas, pues, orientándolas y haciendo un trabajo grande con ellas, y también a nivel de empresas, ¿no? Y pudiendo generar o fomentar esos espacios inclusivos para que tengan cabida. Y hablando con empresas también te das cuenta de que no es un trabajo solo de Fundación ADECO, es un trabajo que las empresas también están por la labor. Entonces, bueno, yo me quiero agarrar a eso. Muy bien, eso es es esperanza, es esperanzador. Exacto. Es que hay que confiar que las cosas van a salir bien, porque si no... Claro que sí, si no, ¿para qué estamos haciendo este trabajo? ¿No? Claro. Sí. Hablabas de las empresas. ¿Qué más pueden hacer las empresas para involucrarse más en el objetivo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la inclusión de la mujer y sobre todo también de estos perfiles que a lo mejor están más en riesgo? A ver, yo creo que a nivel general es importante que las empresas tengan, ese querer hacer, ¿no? Y ese querer hacer no por un nivel ético o por lo bien que queda la foto, no solo en la página web, sino porque realmente crean en que la diversidad y la igualdad es importante para sus equipos, porque tener equipos diversos es una manera de enriquecer esos equipos y de que la compañía avance y pueda encontrar soluciones distintas a problemas con los que se vayan encontrando, ¿no? Si todos pensamos igual, todos tenemos la misma solución y a veces no sirve. Entonces, también es importante eso. A nivel procesos de selección, pues también es importante dar oportunidades, no caer en los sesgos que tenemos de pensar que unas posiciones son para hombres y otras posiciones son para mujeres, sino quitarnos ese sesgo, esa barrera y dejar de lado esto y dar oportunidades, ¿no? a las mujeres. A nivel de fundación, a mí lo que me gustaría que las empresas pues también se involucrasen, ¿no? Que este vídeo les llegue a mucha gente y que conozcan este programa y que sepan la necesidad que tenemos, ¿no? De tener empresas involucradas a nivel ofertas, porque nos hace falta, ¿no? Esas ofertas, esas vacantes para poder derivar a nuestras mujeres y que encuentren esa oportunidad laboral. Y también nos hace falta recursos para poder seguir atendiendo a mujeres. El año pasado, por ejemplo, con los recursos que tuvimos en Barcelona, en Cataluña, pudimos atender a 122 mujeres, orientarlas, formarlas y demás, y 44 de ellas empezaron a trabajar, que para nosotras es pues un gran número y un gran trabajo y un éxito. Pero luego te das cuenta de cuando sacan los informes de la observación de vulnerabilidad que tenemos en Fundación y ves los datos, y a nivel Cataluña, en este último informe había 860.000 mujeres en una situación de pobreza o de riesgo de exclusión social, y pensar, jolín, yo podía atender solo a 122. Claro. Entonces nos hacen falta muchos recursos para poder llegar a más personas que lo necesitan. Sí, bueno, vamos, o sea, estos números son increíbles. Son increíbles porque además la manera en que tienen de extraer estos números es por unidades familiares. Entonces, si en la unidad familiar se entiende que no hay una situación de riesgo de exclusión social, a esa mujer, aunque no tenga un empleo y dependa de otra persona para poder pues, pagar los gastos de una vida, no se la cuenta dentro de mujeres en situación de pobreza. Claro, porque está en una unidad que en principio, pues bueno, trabaja el marido a lo mejor o... que tiene posibilidades de seguir adelante. Claro, o sea, todavía se sigue viendo, ¿no? Bueno, la unidad familiar como el hecho para medir este riesgo de vulnerabilidad. Sí. Claro, pero en verdad esa persona, si un día determinado
esa unidad familiar se rompe, automáticamente pasa a ser una persona en riesgo, ¿no? Claro, pero si se rompe. Pero sí se rompe, claro, sí se rompe. Claro, tenemos muchas mujeres en situación de violencia que no denuncian o no rompen esa unidad familiar están ahí porque tienen una dependencia económica de la otra persona. Sí, y están en riesgo ahí, diario. Claro. Sí. Hemos hablado de las empresas y de cómo se pueden involucrar más. A nivel sociedad, ¿qué retos tenéis identificados en relación a la igualdad? Bueno, hay muchos, ¿no? Bueno, esto que nos acabas de comentar también es un poco algo para empezar a pensarlo, ¿no? Y para empezar a cambiar el criterio, ¿no? Para marcar a esas personas en vulnerabilidad. Pero ¿qué retos más podría haber? Claro, retos, pues por ejemplo, a mí se me ocurre los sesgos, ¿no? Que hablábamos antes, en los procesos de selección. Yo atiendo a mujeres que llevan tiempo en situación de desempleo, pues porque igual ampliaron familia y fueron ellas las que dejaron de trabajar, ¿no? Para dedicarse a los cuidados. Y ahora quieren volver a estar dentro de ese mercado laboral. ¿Qué pasa? Que cuando llega un currículum de una mujer que igual lleva 6 años fuera del mercado laboral, sigue habiendo ese sesgo de, lleva mucho tiempo desvinculada. Ya está fuera del mercado. Claro. Y entonces ya empiezas a pensar, estará desactualizada, no se va a adaptar, es mayor, y son todos los sesgos que van elaborando una barrera muy grande y que hacen que las mujeres no lleguen a esa primera entrevista. Y cuando no llegan a esa primera entrevista, pues bueno, se diluye todo, ¿no? Porque en un currículum al final es una página, no podemos ver las competencias o el talento real de esa persona. Y luego además también, cuando pasas por una situación de vulnerabilidad, a nivel emocional, bueno, el ejemplo que te ponía antes, ¿no? También, pues bueno, acaban teniendo una desconfianza, una desconfianza hacia sus capacidades. Sí. La autoestima también baja mucho y esto es algo que se trabaja mucho también en Fundación con ellas, porque, jolín, aunque lleven tiempo fuera del mercado laboral, son personas que igual han tirado para adelante estando solas, una casa y una familia, con todo lo que eso conlleva, ¿no? De organización, de planificación, de una gestión económica. Y todo esto son competencias que luego se pueden poner en práctica en una empresa. Sí. Me interesa una cosa que has dicho ahora también, en relación al concepto generacional. ¿También lo cruzáis esto? Es decir, el hecho de que tú pertenezcas a una generación o a otra, ¿acrecienta también la sensación de vulnerabilidad o de exclusión? Claro. ¿O ahí en principio, bueno, pues es más o menos uniforme este...? No, sí que es verdad que cuando cumplen los 45, los 50, la sensación que ellas tienen es de mayor exclusión por parte de las empresas porque sigue habiendo ese sesgo, ¿no? De no se va a poder adaptar o tenemos un equipo muy joven. Y piensa, pues qué pena, ¿no? Porque ese equipo joven en unos años tendrá la edad que tiene esta mujer y también querrán trabajar, ¿no? Como en 45 nos queda mucho tiempo todavía para jubilarnos. Por ese lado existe pues, esa discriminación y esa sensación. Pero luego también, cuando hablamos de riesgo de exclusión social, que una mujer esté en riesgo de exclusión social hace que la descendencia de alguna manera herede esa exclusión, porque si ella no tiene capacidad de financiar unos estudios superiores, eso se va llevando. Y por eso también es importante darle respuesta. Sí, te lo comentaba porque nosotros aquí también en la compañía este año, dentro del programa de diversidad e inclusión, hemos estado trabajando todo el concepto generacional, ¿no? Vale. Y bueno, queríamos sobre todo entender, ¿no? Cuáles eran las motivaciones de las diferentes generaciones, qué les movía, cómo nos comunicaríamos con ellas y con ellos, y de ahí pues también hacer un entorno un poquito más agradable para todo el mundo, porque tú lo has dicho antes, nosotros creemos firmemente en que un entorno diverso es un entorno mucho más rico, ¿no? Claro. Y un entorno que, oye, está mucho más cerca de lograr los objetivos, porque al final son diferentes puntos de vista, al final son diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, y esto suma. Sí. O sea que este es un mensaje que le podríamos lanzar a las empresas, totalmente. ¿verdad? Sí. Cuanto más diversión, diversión. Sí. También, diversidad es diversión. Diversidad es diversión. Más diversión. Claro que sí.
Porque sí, porque cada una apunta aporta su manera de ver las cosas, y una persona pues quizá más joven que acaba de salir de los estudios, que tiene fresco todo lo que le han enseñado, pues puede aportar una cosa, pero una persona que lleva dedicándose al mismo sector 15 años, pues con la experiencia se habrá encontrado situaciones que puede aportar otra cosa, ¿no? Muy importante. Entonces, bueno, pues juntar eso es importante. Es que esos dos mundos se complementan además, ¿no? Porque al final tú decías, una persona que sale de la universidad sale muy fresca teóricamente, pero la otra sale con la cancha que da la batalla del día a día, está curtidísima. Sí. Cristina, lo hemos ido diciendo, seguramente, pero para hacerlo un poquito más claro y hacerlo de altavoz, ¿qué le dirías a las mujeres que a lo mejor están viviendo una situación complicada, una situación de riesgo, una situación en la que quieren reinsertarse en el mundo laboral y no encuentran la manera de hacerlo? ¿Qué mensaje les lanzarías? Claro, el mensaje creo que ahora mismo hay muchas entidades como fundación que son un recurso para poder ir, para poder informarse, para asesorarse, para preguntar todo lo que necesiten y para pedir también, porque a veces se nos olvida que podemos pedir cosas, ¿no? Claro. Y ahora mismo hay mucho recurso donde se pueden apoyar. Y luego también que confíen, que hay empresas pues como Dava, ¿no? O como muchas otras que también están haciendo cosas por esa igualdad y por generar esos ambientes inclusivos. Entonces, que hay esperanza al final, que si ellas quieren, el empezar de cero siempre es posible. Mira, se me acaba de ocurrir, pero creo que es un concepto que vosotros también lo habréis percibido muchas veces. ¿Qué hay de la vergüenza que puede sentir alguien en un momento determinado cuando tiene que dar ese primer paso? Es algo que puede frenar, es algo que se siente, incluso sin tener por qué tener ese sentimiento o esa emoción de vergüenza, porque al final tú no has hecho nada, tú a lo mejor estás en una situación que no has buscado, pero siempre es aquello de decir, ostras, el primer paso, y qué pensarán, ¿no? Y cómo me voy a presentar yo ahí. Claro, sí, hay mucho prejuicio social, claro. Entonces, claro, el que te etiqueten y que tú sientas que esa etiqueta te va a acompañar, o sea, que ya no te van a ver como, pues yo qué sé, en mi caso, ¿no? Cristina, sino va a ser Cristina, Exacto. ¿no? El apellido, la etiqueta. Pues sí, eso siempre da miedo, el estar ahí. Arranquemos las etiquetas, porque esto de las etiquetas es que te cuelgan el San Benito y es tan difícil deshacerse de esa etiqueta. Sí, y no es solo la etiqueta, es todo lo que lleva detrás. Claro. Es una mochila que ya te cuelgan y ya tienes tú que gestionarla. Y venga las piedras ahí y andar el camino. Claro. Madre mía. Sí. Bueno, vamos a hablar de algo que no ha salido aquí todavía, El papel de los hombres. ¿Cuál es el papel de los hombres también en la consecución de esta igualdad real? Porque también tendremos algo que hacer aquí, ¿no? Hombre, sí, es el 50% de la humanidad. Ahí estamos, o sea que tendremos que involucrarnos también. Sí. Como las empresas, como las mismas mujeres, pues los hombres obviamente también tendremos que involucrarnos. ¿Qué tenemos que hacer los hombres para poder acompañar este proceso? Bueno, antes hablamos de la corresponsabilidad, pues por ejemplo, el poder involucrarse en los cuidados, en el trabajo, en dar oportunidades dentro de las empresas y también en el diálogo social, porque la igualdad no es un tema de competir, es un tema de que nos viene bien a todos, ¿no? El poder, pues eso, diversificar tanto empleos como las tareas de casa, del día a día. Que nos pregunten el nombre de la tutora de nuestro hijo o nuestra hija y lo sepamos, claro. ¿verdad? Que nos pregunten cositas relacionadas con el médico. El pediatra, exacto. Aquí extrapolar el PA. Exacto. Sí. Ahora, bueno, es que claro, durante estos días, ¿no? Que son anteriores y posteriores al 8M, vemos un montón de cifras y todavía hay un reto muy importante a nivel empresarial, ¿no? Y a nivel de mujeres que están en consejos de administración, mujeres que son directivas, mujeres que son, fundadoras de empresas. Hemos visto que todavía está esto incluso por debajo del 40%. Y avanza, es verdad, ¿no? Hacemos esas palabras tuyas de que hace 5 años pues era peor. Total. Vamos avanzando, pero ¿cuánto tiempo hará falta para conseguir verdaderamente la igualdad real, ¿no? Claro, es que tampoco no podemos
yo creo que sería un poco empezar la casa por el tejado, el centrarnos en eso, sin mirar qué hay detrás. Volvemos a la conciliación familiar. Sí, sí. O sea, en cuántas parejas heterosexuales que cuando alguien tiene que cogerse una reducción de jornada, es la mujer, en la mayoría de familias. ¿Y por qué pasa eso? También pasa porque por la educación que recibimos de alguna manera y el imaginario que creamos viendo películas, series y anuncios y todo lo que vemos a nuestro alrededor, las mujeres tendemos más a dedicarnos a sectores pues, sociales, de cuidados, y evidentemente las condiciones laborales de esos sectores son muy diferentes a un sector de IT o a un sector de automoción, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, por economía familiar, pues la persona que se coge la reducción o directamente deja su trayectoria es la persona que cobra menos, y entonces suele ser la mujer. Entonces, claro, pues igual también tenemos que remontarnos a ese imaginario cómo se crea, a generar pues otros modelos. Volvemos a hablar de estereotipos, ¿no? También aquí. Sí, de estereotipos y de los ejemplos que vemos. Pues, jolín, vamos a dar otros ejemplos y a que las niñas y los niños vean que hay otras posibilidades que en vez de ser enfermera puede ser médico. Sí, sí. Que haya referentes, al final es muy importante. Sí, es verdad, porque, bueno, hoy en día, mira, lo llevamos al deporte, ¿no? Pero seguramente también hoy el deporte femenino que está, pues, en una situación diferente, quizá mejor, pues puede hacer plantear a niñas, ¿no? Que, oye, pues yo también puedo ser futbolista, lo mismo puede pasar, yo también puedo ser empresaria, yo también puedo ser médico, ¿no? O sea que al final hay que generar estos referentes y sobre todo visibilizarlos. Claro. Porque pueden existir, pero si no los mostramos... Claro. El fútbol femenino ha existido... Sí, ha existido siempre, exacto, ha existido siempre. Y en cambio partidos que ven por la tele, ¿para qué? 5 años. Sí. Se dan. No, y además también a lo largo de la historia, ¿no? De la trayectoria de la humanidad, que, bueno, ostras, grandes logros que han hecho mujeres muchas veces han sido silenciados o han sido... atribuidos a hombres, exacto. O sea que esto también es algo por lo que tenemos que luchar, ¿no? Y, bueno, has hablado de... Es que tenemos una sección en este podcast, estrenamos una sección, lo estrenamos con ella, ¿verdad, Melissa? ¿Conmigo? Sí, lo estrenamos contigo. Gracias, Cristina, por venir y por estrenar esta sección. No, pero, oye, hemos estrenado una sección en la que las personas que se sienten aquí pues nos recomiendan, pues yo qué sé, lecturas, películas, series, obras de teatro, lo que sea. Y en este caso... Todo, personas. Exacto. Todo lo que quieran. Todo lo que a ti se te pase por la cabeza. Y claro, como estamos tratando un tema pues muy especial, que es el tema de la igualdad, oye, ¿tú tienes alguna recomendación así que podamos hacer a la gente que nos ve pues para trabajar temas de igualdad? Desde otro punto de vista. Muy bien. A ver, que yo recomiende, por ejemplo, 6 puntos sobre Emma o Sorda, que Sorda es una película que además hace poco fue el Goya y fue premiada. Son 2 películas que tratan sobre ser madre y tener una discapacidad. Y te das cuenta de la dificultades, barreras y discriminación que se genera cuando, además de ser mujer, tienes otra situación que te acompaña, otra etiqueta que te acompaña, ¿no? Como en este caso puede ser la discapacidad. ¿Qué más puedo recomendar? A ver, que tenemos el fin de semana por delante. Ahí es verdad. Por ejemplo, las series, yo recomendaría Fácil, que también va de mujeres con discapacidad, y es una serie incómoda de ver, porque es incómoda, pero también luego te das cuenta de que es más incómodo que intenten acabar con los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, y sí, los derechos en general, que cuando no tienes discapacidad también acaban a veces con algunos, pero cuando tienes discapacidad es más handicap añadido. Sí. Luego, para salir un poco de la discapacidad, más series, recomendaría Querer y... Querer y Pubertad. Son 2 series que hablan sobre abuso y sobre violencia machista y te enseñan de una manera, yo creo, muy, muy real el cómo se gestiona a nivel social estas situaciones, a nivel de poner denuncia, de cómo se hacen los juicios, y te da una visión
bueno, que te hace replantear que igual hay que cambiar muchas cosas. Mira, Pubertad, de hecho, es la de Leticia Dolera. Hemos hablado con Sergio, un compañero, ¿verdad? Que también la ha visto y también le ha impactado muchísimo. Sí, porque está muy bien hecha, además. Sí, y es abuso, querer es violencia machista en una persona ya adulta, pero Pubertad es a nivel adolescencia y impacta mucho. Claro, sí. Y luego, un gran clásico del principio de los 90, que cuando la ves te impacta porque piensas, pero es que, a ver, estamos mejor, pero seguimos teniendo estos temas de actualidad, ¿no? Y seguimos hablando de esto, es Tomates Verdes Fritos, que habla sobre igualdad, sobre maneras de querer, sobre racismo, y a mí me encanta, o sea, yo creo que es obligatorio. Pues oye, nos ha hecho un montón de... Gracias, Cristina. Y luego todo el contenido que hacen mujeres, libros, películas, series, también creo que es una manera de apoyar la igualdad. Sí. Pues, Cristina, con estas recomendaciones nos has dado trabajo ahora para poder... Nos tenemos que poner al día ahora, con las series y con... Aparte, son menos la de Tomates Verdes Fritos, son todas bastante actuales. Pues no, ha sido un placer estar contigo aquí hoy. Nos has ilustrado muchísimo sobre la igualdad y sobre el trabajo que haces en Fundación ADECO, que nos parece brutal. Y nada, solo agradecerte una vez más que hayas estado aquí. Gracias. Muchas gracias.